Bueno, como les contábamos recién en la introducción, vamos a dedicar la primera parte del programa a la columna de Solo Tigre, y para eso tenemos la suerte de estar comunicados con el presidente del Club Atlético Tigre, recientemente campeón y ascendido a Primera División, Ezequiel Meregaña. Ezequiel, acá Ariel de ¿Qué pasa web? ¿Cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo andás? Buenas tardes para todos. Muy bien. En principio, felicitaciones por el ascenso, felicitaciones por el campañón. Tigre ha sido no solo el candidato de punta a punta, sino no hay dudas de que el que mejor jugó y el que mereció este ascenso, que a veces no coinciden estas cosas, ¿no? De que el que mejor juega y el que saca resultados. Bueno, acá se dio y se dio bien. Sí, la verdad que sí. Sinceramente, son esos años o esos periodos que terminan tal cual uno los imaginó, porque el equipo cargó todo el año con el rótulo de candidato, y realmente es porque fue armado y pretendíamos que sea de esa manera. Uh-huh. Inclusive en algunos momentos del torneo, quizás eso también nos jugó un poco en contra, por ahí cuando algún resultado no se dio y se sentía mucho esa presión de que parecía de que Tigre iba a desfilar, más que nada por el arranque que habíamos tenido de torneo, uh-huh, que había sido muy muy bueno. Pero sí, sinceramente creo que en esta etapa coincide el equipo que mejor jugó, y también en los momentos donde por ahí las cosas no salían, siempre fue un equipo que intentó, porque aún en algunos periodos muy muy cortos del torneo donde yo siento que nos superaron, en la gran mayoría, aún no jugando del todo bien, Tigre fue superior, y repasando situaciones de gol y todo lo que pueda tener que ver con los análisis de los partidos, en la gran mayoría fuimos superiores a los rivales, así que creo que es muy merecido el campeonato y el ascenso. Ezequiel, pusiste el acento sobre esto. Bueno, fuimos candidatos. A Tigre le tocó vivir esto en los 2 años que estuvo en el ascenso. Quizás era novedoso, ¿no? Venía de 12 años, donde en primera era un equipo que tenía que pelear, ¿no? Y que sí. Rara vez estaba en el lugar de candidato, por ahí en determinado partido, ¿no? Pero fue... Sí, a ver, es cierto también que el primer año de B Nacional, si bien arrancamos con el rótulo de candidatos, el año no terminó tal cual venía. Tal cual, sí. Y a la hora de cortarse, si bien no estábamos teniendo un gran año, estábamos dentro de la zona de los que iban a pelear por ascender. Claro. Post pandemia ya entiendo que fue todo distinto. Y ahí sí, ya un poco la cosa no fue del todo clara. Muy larga la continuidad o no de Gorosito. Hubo situaciones que por ahí se hicieron más largo que lo aconsejable. No obstante eso, también analizando por ahí un poco más en fino, el primer torneo de B Nacional lo arrancamos con un plantel casi en su totalidad de jugadores de primera división. Sí, sí. Veníamos, si querés, un poco borracho del campeonato logrado, digamos. Y jugando la Libertadores al mismo tiempo, ¿no? Era como una cosa disociada, ¿no? Es que, y sinceramente... Bipolar, en ese momento yo le decía que era un Tigre bipolar. Era bipolar, exactamente. Y así por ahí fue que vos crees que hay una única fórmula que te sirve para todas las situaciones, y a veces no es así. Para cada situación o para cada momento... en ese momento replicamos casi en su totalidad el equipo de primera, y en la Primera Nacional no resultaba como esperábamos. Este año por ahí el armado, si bien fue buscando jerarquía claramente, y vale repasar los nombres que componían el plantel, también fue a conciencia y habiendo aprendido por ahí de las situaciones que se viven en esta categoría, entonces intentamos tener un poco todo, ¿no? Para que el equipo pueda adaptarse a todas las circunstancias de la división. Es cierto entonces esto de que la primera, el Nacional, el ascenso, tiene su particularidad. Me acuerdo, sí. En algún momento lo discutí con Gorosito en una conferencia de prensa,
pues me decía, es jugar a la pelota, ¿no? Decía Gorosito en su momento, es jugar a la pelota y en primera Sí. están los mejores y bueno, y punto, digamos, ¿no? Sí. El juego es uno. Pero parecía que no, digamos, ¿no? Y mira, si bien sí, el juego es el mismo, las vivencias que tenés en la categoría por ahí son distintas. Desde la cantidad de kilómetros a recorrer, desde las canchas están en muy buen estado, pero el ambiente es distinto generalmente cuando vos tenés jugadores de primera división o muy acostumbrados a la primera división. En muchos estadios hasta los vestuarios son distintos, por no calificarlos de otra manera, y eso predispone por ahí de una forma distinta a la de jugar en primera división. Tigre en primera división es un equipo que de acuerdo a los momentos el rival te toma de una determinada manera. En la primera nacional siempre fuimos candidatos, siempre fuimos el rival a ganar, y en todos los rivales yo veía un plus cuando nos enfrentaban, porque los seguía en el partido anterior y los seguía en el partido siguiente a nosotros y el rendimiento decaía. Como con Tigre todos daban un plus, así que mira, siempre graficándolo desde el juego, yo siempre pongo el ejemplo del Montillo, que tenía un promedio de asistencia en primera división casi a la par de los partidos que jugaba. Era tremendo el promedio de asistencia, que por ahí era, él contaba más las asistencias que los goles, y esa facilidad que por ahí tenía para encontrar el espacio en la primera división se le hizo muy muy complicado en la primera nacional, y eso un poco describe qué significa una categoría y qué significa otra, ¿no? Porque nadie va a dudar de las condiciones de Montillo, pero en una categoría por ahí encontraba el lugar fácilmente y en el otro se le complicaba. Claramente. Eso también tiene que ver con cómo se encaran los partidos. Ezequiel, te voy a hacer un par de preguntas más de orden personal y después me meto en lo que viene, porque los hinchas nos llenan de preguntas sobre lo que viene de Tigre, ¿no? Como que no se En lo personal, voy a un momento. Te entrevisté post partido de River del descenso, todavía no días antes de comenzar la copa que después alzaron y que generó ese momento bipolar, pero en ese momento era solo un descenso, ¿no? Descenso negativo. Y te preguntaba si te pegaba de alguna manera particular, porque a vos te había tocado ser el responsable del fútbol durante todos los últimos años, durante el ciclo más exitoso de Tigre, pero asumiste como presidente poco tiempo antes y te tocó comerte el descenso. Vos de alguna manera tomaste las decisiones, las buenas y malas, digamos, en todo el ciclo, pero por ahí la cara más visible era otro, digamos, ¿no? En las buenas. Y te tocó poner la cara en las malas. ¿Se vive de alguna manera particular esta vuelta a primera desde ese lugar? Bueno, como presidente lo dejé de vuelta en primera. Sí. Del fútbol de Tigre me ocupo desde hace 18 años. Claro. Directamente. Por ahí, más desde costado, en un periodo corto que tuvo que ver con Juan de la Cruz Cairuz, con Grimoldi y con Cerrillo, que era nuestros primeros pasos en el club, pero a partir de la avenida de Ricardo Caruso Lombardi en la primera B metropolitana, de ahí en adelante siempre, con todo lo bueno y con todo lo malo, me hago absolutamente responsable. Sí me tocó en una primera instancia ocuparme del fútbol, pero ser el tesorero y después ser vicepresidente tercero, segundo, primero, de acuerdo a lo que el estatuto permitía. Y sí, por ahí en muchos muy buenos momentos de Tigre, de los que yo me sentía gran parte responsable para bien. Nosotros lo llamábamos a Rodrigo Molino, no te llamábamos. No, pero estaba bien, y yo, ¿sabés cómo lo medía? Yo caminaba por Guido Pano de la Secretaría del Club a la Platea para entrar a la cancha y nadie me conocía. Claro. Y yo tenía mi propio termómetro también y no me molestaba que así fuese, porque era una manera de trabajar. Sí, en algún momento te enojás con la realidad, decís, pucha, todo esto que te digo y cuando tengo que poner la cara nos pasa esto, pero nos pasó también porque me equivoqué, y cuando uno se equivoca, si quiere afrontar lo que viene, tiene que reconocer los errores e intentar corregirlos, al menos hacer todo lo posible por corregirlos. Pasé por un periodo feo, sí, en lo personal, me pegó y me pegó mucho,
y no te puedo negar que esta vuelta primera, yo saldo una cuenta pendiente, obviamente, con los socios, con los hinchas, pero también saldo una cuenta pendiente conmigo mismo, porque del día ese que me entrevistaste, que solo era un descenso, hoy hay un campeonato en primera división que el club nunca antes había tenido y hay un ascenso, recuperamos el lugar que creo que Tigre merece, por ende, si me hubiese quedado solo en el desgano o en la tristeza que me provocó ese momento o en lo injusto que me pareció ese momento, que después analizándolo no fue tan injusto porque me equivoqué, reitero, me hago cargo, creo que el no claudicar y siempre poner por delante las buenas intenciones y el amor y el cariño que uno le tiene al club, dio su fruto, dio su recompensa, y hoy puedo decir que sí, que me saqué una mochila de encima, sinceramente, porque no me dejaba vivir el descenso. Yo cuando se festejó el campeonato en primera, le veía la cara a la gente, primera estrella en primera división, ya está, internamente yo sabía que no estaba, que una cosa no tenía que ver con la otra. Yo debía y me debía volver a Tigre a primera, y por suerte este año lo pudimos lograr. Ezequiel, y a principios de este año estuvo el rumor, y me pareció también, si no recuerdo mal, que en algún medio dejaste abierta la posibilidad de dar un paso al costado. ¿Tenía que ver con todo esto y con no encontrar la vuelta? No. ¿Y cómo estás con eso hoy, más allá de aquel momento? Me importa por ahí para adelante. Nunca tuvo que ver con lo deportivo. Sí hubo un momento donde había varias expresiones X en el club, valederas, valorables, donde lo que se planteaba era en un gran porcentaje disconformismo absoluto con todo. Entonces, por lo que te decía en la respuesta anterior, de ir ya 18 años, es que me pareció sano por ahí plantear el decir, bueno, hay mucha idea, por ahí lo nuestro ya cumplió su ciclo en un tiempo, quizás hay iniciativas o ideas que le puedan servir más al club que las que nosotros estamos planteando. Entonces se me ocurrió poner sobre la mesa la posibilidad de un llamado a elecciones, que inclusive hoy todavía tengo más de un año un mandato por delante. Y yo sinceramente no descarto plantear hacer las elecciones antes de tiempo. No esperar a que termine mi mandato en diciembre del año que viene. Obviamente que el resultado deportivo, todas esas... Las pone, sí. Las callas, se diluyen. También es cierto que cuando tenés posibilidad de explicar en un ámbito razonable a la gente cómo son las cosas, los por qué, los motivos, con qué contás, con qué nos contás y demás, entienden. Hubo un momento donde se hablaba mucho, con poco conocimiento de la situación. Entonces, ahí dije, bueno, seamos buenos con el club, no era una decisión personal, era algo que entendí que por ahí le hacía bien al club, pero a partir de que lo planteé no hubo mucha más, como que se aplacó. Claro. A partir de que el primer síntoma de aplaque fue que yo lo planteé. Claro. Y después obviamente lo deportivo le cambia el humor a la gente, eso es más que es razonable, es lógico, y bueno, y hoy, gracias a Dios, hoy el clima es otro. Hoy es otro, y lo que viene en primera, que no va a ser fácil y que hay que trabajar mucho, lo hacemos en un clima mucho más llevadero, claramente, que es lo que mejor le hace al club, ¿no? Bueno, a ver, preguntarle a un dirigente de fútbol en la previa sobre quién va, quién viene, es imposible, ¿no? Pero bueno, yo sí, digo, nada, yo sé a dónde me meto, sé que, digo, más o menos la entrevista terminó acá ya, pero bueno, vamos a hacer las preguntas de rutina. Primero por los que están, ¿sí? Diego Martínez, nuestra información es que está toda la vocación del club para que se quede y que estarían cerca. Sí, estamos tan cerca que yo estoy hablando en una oficina y él está acá al lado en la otra. ¿Sí? Bien. Eso. ¿Y tiene una lapicera en la mano? No, pero no. Yo te diría que está prácticamente asegurada la continuidad. Bien. Estamos charlando de eso, pero ya también más avanzando en la conformación del plantel que viene, que lo de él falta firmarlo, pero está acordado. Va a ser en los próximos días. Primera tranquilidad.
Hablando del partido que viene, la gente te pregunta por un montón, pero el que se lleva siempre las fotos es el 9, ¿no? Y han tenido un gran goleador, digamos, ¿no? Un gran goleador, y con lo difícil que es sostener un goleador hoy en la Argentina, que cualquier fútbol es atractivo, ¿no? Para los jugadores en términos de poder adquisitivo, de contrato, digamos, ¿no? ¿Cómo está el tema con Mañín? No, nosotros estamos charlando con todos los jugadores que queremos que continúen, que son la gran mayoría del plantel que logró el ascenso. Pablo está en esa nómina, y vamos a hacer todo lo posible para que continúe. Después hay una realidad que es incontrastable, que es la que vos decís, que el tipo de cambio que hoy tenemos, por ahí se hace muy difícil competir con mercados que antes eran inferiores a la Argentina, ni hablar de, claro, por ahí de ir a Europa o México, o hoy la MLS, pero hoy inclusive en Sudamérica encontrás pagos en dólares que se hacen muy difícil de igualar acá, ¿no? Uh-huh. Más con lo que cuesta hacerse de los dólares, que no podés, digamos, que hay una imposibilidad, claro, más allá de tener ingresos en esa moneda como hemos tenido, a la hora de cobrarlos, cuando los ingresás especificados. Claro. Entonces, vamos a hacer todo. ¿Qué no vamos a hacer? Hipotecar al club, o poner en riesgo un año económico de tranquilidad por una decisión apresurada. La voluntad nuestra y de él están claramente, porque ya he hablado con su representante. Ustedes acuérdense que Pablo vino por 6 meses a Tigre, sí, la primera vez. Y en esos 6 meses le fue muy bien ya, y logramos, estando en la segunda categoría, que se quede un año más. Digo, eso habla también de su comodidad en el club. Entonces vamos a intentar replicar la fórmula, el método, siempre con el límite de no hacer locura en función de la finanza del club, pero la voluntad de que siga está claramente. Armaron un plantel pensando o poniendo una mirada en la división donde estaba. ¿Qué necesita Tigre, este Tigre campeón de la Primera Nacional, para hacer frente, bien parado en el campeonato de la Superliga? ¿Se sigue llamando? Sí, Superliga. Sí. Sí, bueno, eso justamente estamos haciendo con Diego. Estamos revisando las posiciones por ahí a reforzar. También sucedió algo durante el año, si bien fueron solo 2 partidos por ahí, cuando nos tocó enfrentar equipos de primera, y equipos de primera bien conformado y consolidado, estuvo a la altura el plantel. Y si querés, por características, hasta por ahí tuvieron más facilidad de las que tenían en la Primera Nacional. Claramente, nosotros a Blondel lo compramos de Atlético Rafaela, que era un club de la Primera Nacional. Sí, sí, sí. Pero por sus características vos te da la sensación de que cuando se enfrenta a equipos de primera división, donde por ahí los espacios son otros, se juega a mayor ritmo, pero de manera distinta, por sus condiciones, se le hace más fácil. Claro. Y así en varios casos. No obstante, sí, nos van a hacer falta 5 o 6 incorporaciones, y obviamente van a tener que ver con jugadores de recorrido en primera, claramente. Ezequiel Melagaña, te agradecemos muchísimo este rato que pasa web. Felicitaciones de nuevo, y bueno, a descansar y a trabajar, ¿no? Para lo que se viene, que es un lindo desafío. Lo del descanso es relativo, porque todavía estaríamos dentro del periodo de disfrute, y la verdad ya estamos metidos en el armado de lo que viene, y con las ganas también de repetir lo que hicimos cada vez que nos tocó ascender, o por ahí cuando éramos un equipo joven en primera división, que rápidamente nos metimos en los primeros puestos. Así que vamos a intentar repetir lo mismo y en el corto plazo estar de nuevo contigo en alguna Copa Internacional. Ezequiel, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Pasó Ezequiel Melagaña, presidente del Club Atlético Tigre, con muchas definiciones interesantes. Vamos a cortar rapidito y nos metemos en Sofía Vanelli, pues se extendió la charla, estuvo más que jugosa, así que la dejamos correr. Vamos a conectarnos con Sofía Vanelli. Un poquito de música solo para...